Hola, buen día. Mi nombre es María Rosa Berber. Es un placer estar con ustedes y Mi nombre es Alejandro Saavedra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este momento vamos a ver el tema de célula. ok, esta semana estamos en la semana número 16 y vamos a hablar un tema muy importante. Se llama, tiene que ver con el aborto y dice, ¿le importa a Dios? Alex, al respecto, ¿qué piensas tú acerca del aborto? Bueno, vamos a ver primeramente lo que es el significado de lo que es el aborto. Es muy importante que entendamos qué significa el aborto y lo vamos a ver en la pantalla. Su significado proviene del latín abortus y a la vez del prefijo ab, privación, y hortus, nacimiento, por lo tanto significa la privación del nacimiento. Eso es lo que básicamente significa la palabra aborto. Ahora, respecto a la pregunta que me hace Rosy, ¿qué es el aborto? Bueno, pues obviamente en base a lo que hemos leído en este momento, es el detenimiento de que un niño nazca, precisamente derivado de que la mamá o los papás determinaron en su momento pues no tener ese bebé por alguna causa. Eso es básicamente lo que yo pienso que es el aborto. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema bastante importante y queremos meter a Dios en todo esto. ¿Cuál es el punto de Dios acerca de este tema ahorita con esta situación que estamos viviendo, con esta pandemia? Vemos que Dios no se olvida de estos temas y precisamente por eso la importancia de hablar, de retomar este tema, que es muy importante en nuestra sociedad. Sí, algo bien importante que ahorita está comentando Rosy, el tema del aborto definitivamente es un tema que nos importa mucho como sociedad mexicana. Desafortunadamente nuestra sociedad mexicana, Rosy, desde la época prehispánica hemos sufrido con la cuestión de la matanza de niños, el derramamiento de mucha sangre desde la época de los aztecas, desde la época de los mayas. O sea que realmente nosotros tenemos esas cuestiones de matar niños desde muchos años antes y eso ha traído una tremenda maldición a nuestro país. Sin embargo, nosotros creemos que pues es el tiempo de hablar este tema polémico, ¿no? Como ahorita comentaba Rosy. Pero el entenderlo a la luz de las escrituras es lo más importante que vamos a ver ahorita. Y vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que precisamente el tema del aborto es un tema abominable. ¿Qué significa eso de que es algo abominable? Es algo que le causa rechazo a Dios. Es algo que es oscuro. El aborto en sí es como, en este caso, como lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia. Pareciera como que ahorita toda la atención, Rosy, está siendo sobre el tema del coronavirus. Pero realmente por debajo de todo esto que está sucediendo, esto no se detiene del tema del aborto. Es un tema que continúa estando por debajo del agua, como decimos coloquialmente, y eso se sigue promoviendo. O sea, esto es algo importante. Vamos a ver ahorita, quiero que por favor leamos, Rosy, en Génesis 1, en capítulo 1, verso 27 y 28, ¿qué es lo que nos dice el Señor respecto de esto? Claro. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense, lo que está leyendo ahorita Rosy es algo muy importante. O sea, Dios nos dio la capacidad de poder crear, o sea, de nosotros nos dio la capacidad de poder, la primera bendición que Dios le da al hombre es la de crear y fue la de dar un fruto y de multiplicarse. Esto es algo bien importante, pero no nada más nos dio la capacidad, Rosy, de tener hijos naturales, sino también Dios nos dio la capacidad de tener hijos espirituales, que eso es también
cuentan y son muy importantes. Ahora, si nos vamos en el punto de que Dios creó el matrimonio, es el marco perfecto para la bendición, Rosy, ¿estás de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tratamos en este sentido de opacar la vida de una persona, de opacar la vida de un bebé, de privarlo, como leíamos ahorita en el inicio, de privarle la vida, estamos quitándole la oportunidad a lo mejor de tener inclusive dentro de nuestra sociedad justamente a una persona que pudiera tener, que pudiera ser un científico que pudiera darnos la vacuna en este momento para el coronavirus, o pudiéramos quitarle la vida o privarle la vida a un excelente arquitecto o a un excelente futbolista o a un excelente predicador, ¿por qué no decirlo? O sea, eso puede llegar a suceder cuando nosotros le quitamos la vida a un niño en este sentido, hablando del aborto. ¿Tú qué piensas, Rosy? Sí, yo creo que es un área muy importante. Dios creó el matrimonio es el diseño de Dios y es el lugar perfecto donde puede nacer, el tener un bebé es una bendición tremenda de Dios. Entonces, desafortunadamente, nuestra sociedad ahorita, con este tipo de actos que se atenta contra un indefenso, porque pues es un indefenso, es algo que Dios desaprueba, que a Dios no le gusta, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ya que esto acarrea consecuencias en la vida del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. Ahora, fíjense, es algo muy importante también que entendamos que lo contrario a la bendición de poder llegar a tener un bebé es precisamente, esto se gesta a través de lo que viene siendo la inmoralidad sexual. Es que tenemos que entender muchas ocasiones, o sea, ¿por qué se gesta en el corazón y en la mente el que a un niño se le detenga la vida? Es porque precisamente en muchas ocasiones hay inmoralidad sexual, que es algo que está sucediendo, es algo muy actual, o sea, está muy de moda ahorita que parejas solamente se juntan, la esposa se embaraza y llegan a un acuerdo de poder abortar al bebé, precisamente porque no estaba dentro de los planes de la pareja el tener ese bebé antes de tiempo, y eso es algo frecuente que está sucediendo. Sobre todo, saben que es algo muy importante, Rosy, y tú lo sabes perfectamente, está entre los adolescentes, que obviamente una salida más rápida del problema, y que esto, llamémoslo problema entre comillas, es un pecado. O sea, no podemos llamarle problema a lo que es verdaderamente un pecado, y es un pecado muy serio el derramar sangre inocente. Las estadísticas nos dicen y hablan del síndrome posparto. ¿Qué significa este síndrome posparto? Es, o sea, que las mujeres, inclusive también hombres, pero la gran mayoría de personas, Rosy, obviamente son las mujeres que yo creo que tú has tenido la oportunidad de platicar con mujeres. A mí me gustaría que tú pudieras comentar algo respecto de qué sucede, qué sintomatología le pasa a una mujer cuando empieza a tener este síndrome de posparto, y sobre todo más cuando se ha tratado de una mujer que ha abortado. Sí, es un tema muy, muy interesante, porque la sociedad te dice, pues abórtalo, o sea, quítate el problema y ya, listo. Pero no es así. Desafortunadamente hemos visto testimonios de muchas mujeres que nos comentan esta situación, que llegaron a abortar, y ellas con lágrimas en sus ojos nos dicen, ¿sabes qué? Yo escucho en las noches, estoy dormida y escucho el llorar de un bebé, y despierto con ese dolor, con esa carga que traen encima. Entonces es algo bien importante que tenemos que hacer hincapié. No se trata de quitarme un problema de encima, porque eso te va a llevar a otras circunstancias de las cuales van a robar tu alegría, tu paz, tu gozo en la vida. Sí, ahora, miren, este síndrome de posparto tiene que ver también, y que uno de los efectos colaterales con todo esto es que viene la depresión, viene también el remordimiento. Eso es algo bien importante. O sea, lo que les está sucediendo a las mujeres, viene el sentimiento de culpa, y esto se presenta
prácticamente en el 80% de las mujeres. O sea, es un alto índice en mujeres que han practicado obviamente un aborto. Y esto obviamente, Rosy, pues tiene una consecuencia espiritual. Tiene una consecuencia porque el hecho de haber asesinado, ahorita vamos a ver más específicamente esta parte, Rosy, es muy importante que entendamos que no solamente le están privando la vida a un bebé que no se puede defender, sino esto se convierte en un asesinato. Y aquí me gustaría que viéramos en el libro de Isaías, en el capítulo 59, en el verso 7 y 8, qué es lo que nos dice el Señor respecto de esto. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de inquietud, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere, no conocerá la paz. Esto es algo tremendo. Fíjate bien lo que está hablando. Los médicos, las clínicas, los amigos te pueden aconsejar, sabes que aborta, pero estas consecuencias es algo con lo que vas a caminar toda tu vida, que va a marcar tu futuro. Entonces es bien importante que pongamos atención en estos temas. El aborto no es la salida más fácil. Sí, y bueno, ahorita les comentaba que un alto porcentaje de mujeres, el 80%, son las que tienen este tipo de remordimientos pues de noches de insomnio por años. Y es importante también entender que esto también llega a suceder en hombres. O sea, no solamente en las mujeres, también llega a suceder en hombres, y es algo importante. O sea, aunque el hombre solamente es como el participante en un sentido, pero también le llega a tener esta carga, y a veces, ¿saben qué? Esa carga es por toda la vida, lo cual representa una pesada carga moral y espiritual que solamente el perdón de Dios y la sangre de nuestro Señor Jesucristo pueden quitar. Ahorita Rosy hablaba acerca de lo que sucede cuando una persona no tiene paz en su vida. O sea, es algo muy importante. Qué triste es que una persona, una mujer y su pareja puedan arrastrar todo esto durante toda su vida. O sea, solamente nuestro Señor Jesucristo puede borrar como otros pecados, trayendo paz y reconciliación. Ahorita también en este sentido me quiero tomar una pequeña oportunidad para platicar un caso muy reciente, hace aproximadamente como un mes. Tuve la oportunidad de platicar con una persona que está en la iglesia, que está llegando ahorita prácticamente a Nueva Vida. Y en una de sus pláticas, Rosy, te quiero comentar que es un varón. Él me pidió platicar algunos detalles, me pidió que si podemos hablar algo que le estaba martillando en el corazón, y pues yo dije, pues, ¿de qué es lo que se trata, no? Pero para mi sorpresa, cuando empezamos a platicar, fíjate que me pude percatar que él traía una carga muy pesada, como una losa terrible que traía en su corazón y en su espalda. Y yo sentí que en el momento en el que él lo habló, pude darme cuenta de que él necesitaba platicar ese asunto. Y él me dijo que desde hacía 10 años, fíjate nada más, 10 años cargando eso. Dijo, desde hace 10 años traigo una carga que no me ha dejado estar en paz noche tras noche. Y es que yo fui el que autoricé que mi esposa se practicara un aborto. Qué tremendo. Y eso fue muy terrible. O sea, fue algo devastador cuando me lo platicó. Y realmente en ese momento él irrumpió en llanto. O sea, él no podía contener las lágrimas, porque él me decía que en ese momento su hija debiera de tener 10 años. Y de pronto él me decía que cuando él ve a ciertas niñas por ahí que están adentro de su familia, o de amigas o de amigos conocidos, y ve la edad
de esa niñita, y que tienen como 10 años. Dice, él comenta y dice, en este momento mi hija debiera de tener 10 años. Y la verdad es que de pronto tú no sabes qué decirle. Cuando alguien te está platicando eso, no sabes cómo de pronto comentarle, ¿sabes qué? Pues tan rápidamente como decirle, no te preocupes, Dios tiene la solución. Y sí es cierto que Dios tiene la solución, yo lo creo, pero no es así nada más como de una palmadita, sino es toda una administración que uno tiene que hacer para con la persona, buscando que primeramente esta persona le pida perdón a Dios y por ende que el Espíritu Santo pueda tocarlo. Posteriormente se dio la oportunidad, Rosy, y tú te diste cuenta que pudimos platicar no nada más con él, sino también con la esposa. Y fue exactamente lo mismo. Ella también irrumpió en llanto, es más, estaba ella quebrantada, muy quebrantada, pidiéndole perdón a Dios. Ella también tuvo la oportunidad de pedirle perdón a Dios por ese acto en el cual ella también consintió. Así es. Y ella dijo, yo también estoy arrepentida y no hay día que no me pueda yo acordar de ese pequeñito o de esa pequeñita, de haberle cortado su vida. Y sin embargo, lo más hermoso de todo esto, mis queridos que están viendo este tema, lo más bonito de todo esto fue que al final los dos pudieron pedirle perdón a Dios, los dos pudieron entregarle su vida a Cristo, y hoy por hoy están empezando a buscar la presencia de Dios. Yo pude ver de manera inmediata que para comenzar ellos tuvieron esa paz que no habían tenido en 10 años. ¿Tienen idea cuántos son 10 años? Son 3,650 días, o sea, es muchísimo tiempo. Wow. Es muchísimo tiempo. Entonces, eso para mí fue una grande victoria, el que el Señor Jesucristo, a través de su sangre preciosa, les hubiera perdonado y les hubiera abrazado. Ese fue lo primero que pudimos ver. Ahora, me gustaría, Rosy, que tú pudieras compartirnos el siguiente punto acerca de por qué el aborto es un pecado. O sea, sí, esa parte me gustaría que tú la platicaras. ¿Por qué es un pecado? Porque es un asesinato en primer grado, es quitarle la vida a una persona indefensa. Ahora sí, es algo muy violento, es algo desgarrador el ver una escena así de este tipo. Entonces, a final de cuentas, es un asesinato, estás matando ya a una persona que fue diseñada, que Dios tenía un propósito para esa persona, que Dios fue el que lo creó y tú estás interrumpiendo esa vida. Entonces, sí es un asesinato en primer grado de un inocente. Éxodo 20:13 es el sexto mandamiento dentro de los 10 mandamientos y dice, no matarás. Y cuando tú estás tomando una decisión de este tipo, estás atentando contra la vida de un ser humano. Son pocas las indicaciones médicas que ameritan verdaderamente un aborto. Y esto es algo que solo un médico, solo una persona calificada puede decirte en qué momento debes de interrumpir ese embarazo. Como pueden ser, por ejemplo, una malformación congénita incompatible con la vida. Son situaciones que están fuera ya de nuestras posibilidades y solamente es el único caso que se permite esa interrupción en el embarazo. Entonces, es algo muy triste ver que personas que desean tanto un hijo y no pueden, y personas que pues desafortunadamente están tomando estas decisiones tan a la ligera, ¿verdad? Hemos escuchado el caso de mujeres que no pueden embarazarse y es un privilegio y una gran bendición. Entonces, yo sé que este tema lo están viendo jovencitas. Yo les aconsejo, cuídense, espérense, todo tiene su tiempo. Disfruten su vida y esperen los tiempos de Dios. Sí, ahora es muy importante también entender por qué se le llama asesinato
a un aborto. Es importante que lo veamos a la luz también de lo que se habla legalmente. Miren, se considera asesinato, vamos a verlo precisamente en la pantalla para que podamos entender esto. Se considera un asesinato cuando una persona causa la muerte de otra y lo lleva a cabo con alguno de los tres supuestos o los tres juntos. Número uno es la alevosía. ¿Por qué es una alevosía? Primeramente porque se realiza a traición y o cuando se sabe que la víctima no se puede defender. Ustedes saben perfectamente, mis queridos, mis queridas, que un niño no se puede defender, un bebé no se puede defender. O sea, está imposibilitado porque él sabe de antemano que va a ser extraído del útero de su mamá, no se puede defender. Y esto obviamente pues es el primer punto de los tres. Luego viene la parte del ensañamiento, fíjense bien, por eso se le llama que es un asesinato en primer grado, porque el segundo punto es el ensañamiento que hay y que es aumentando deliberada e inhumanamente el sufrimiento. Aun cuando se ve que es un pequeño muñequito, o sea, ya el dolor está a flor de piel, o sea, lo están extrayendo de manera violenta en partes, o sea, extrayendo sus extremidades, o sea, eso es algo terrible. Uno pudiera pensar que ese niño no está sintiendo el dolor, pero eso es un completo error, es un completo engaño, o sea, sabemos de antemano que el niño está sufriendo. Y el número 3 es la concurrencia de precio. ¿Qué significa esto? Que el crimen cometido fue a cambio de una retribución económica o material, ¿sabes? Tanto la mamá como el papá retribuyeron económicamente al doctor o a la doctora, y también el doctor retribuyó económicamente a un asistente. O sea, hay varias personas que están ahí en juego para poder aniquilar a este bebé. O sea, y ahí justamente se concuerdan los tres puntos que estamos mencionando, o sea, para que se convierta en un asesinato en primer grado. Eso es lo más terrible de todo esto, que yo sé que hay mucha polémica, hay grupos feministas que alegan y aseguran que eso no es un asesinato. Pero nosotros sabemos a la luz de la palabra, a la luz de lo legal, que eso es un asesinato en primer grado. O sea, eso es algo muy importante. También, bueno, vemos algunos versículos que nos hablan justamente de esto. Rosy, me gustaría que... Sí, vemos aquí como en el libro de Salmos, esto no es algo nuevo, desafortunadamente es algo que se ha venido haciendo. Dice el Salmo 106, versículo 38, dice, y derramaron la sangre de inocentes, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada por su sangre. Fíjate bien, o sea, aquí nos está hablando de cómo ya desde una antigüedad, o sea, son prácticas que se han venido haciendo, donde es algo que a Dios le desagrada. Dios no está de acuerdo con estas prácticas. Hoy en día le llamamos aborto, pero es algo que ya viene, que ya lo marca aquí en la Biblia y que Dios aborrece. Así es. Y también, ¿por qué no? También comentas lo que dice Proverbios 6, del verso 16 al 19, y específicamente lo que dice el verso 17. Es importante que entiendan lo que dice estos versículos. Dice que 6 cosas aborrece el Señor, pero la séptima dice que la abomina o la rechaza su alma. Pero queremos centrarnos básicamente en el verso 17, y me gustaría, Rosy, que lo puedas leer, por favor. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Es justamente ese es el versículo, Rosy. O sea, yo creo que una de las cosas que Dios aborrece son las manos derramadoras de sangre. O sea, eso es algo con lo que Dios no compagina, con lo que Dios no está de acuerdo. Muy bien, bueno, pues entonces en el siguiente tema de célula vamos a ver las bases científicas de la importancia sobre el valor de la vida
¿Y por qué se ha dado ahorita muy firmemente en algunos países y también obviamente en algunas zonas de aquí de México lo que es la legalización del aborto? Vamos a ver las consecuencias de la maldición sobre una ciudad, sobre un país, sobre una región, y vamos a ver que todo esto, las leyes ratificadas por autoridades y por la comunidad, o sea, cómo es que todo esto ha venido a ser algo tan fuerte que ahorita, hoy por hoy, no solamente en algunas zonas aquí de México, sino también en otros países, cada vez se ha hecho más y más fuerte, pero nosotros seguimos obviamente insistiendo que la vida es muy importante, o sea, realmente nosotros estamos a favor de la vida, a favor de que vengan los bebés que son los niños, son los pequeños más hermosos de toda la tierra y sobre todo lo que nos pueden regalar. Así es. O sea, es algo muy importante. Rosy, por último, me gustaría que pudieras orar por las peticiones que vienen aquí al final del tema. Ok, mira, yo no te conozco, tú ahí es donde estás en tu casa, yo no sé qué hayas practicado tú, pero si en un dado momento tomaste una decisión de este tipo, es importante que lo lleves a Dios, es importante que primeramente reconozcas que pecaste contra Dios, que tomaste una vida de una persona inocente en tus manos. Yo no estoy aquí para condenarte, pero sí estoy para enseñarte el camino que debes de seguir. Solamente Dios es el único que puede perdonarte y quien puede traer esa paz a tu vida. Ahí donde estás, yo te pido de favor que cierres tus ojos y le pidas a Dios que te perdone, que te limpie. Pídele perdón si tú tomaste una decisión en tu caminar, hiciste una decisión de este tipo, y pídele, Señor, perdóname. Yo vengo delante de ti en este momento y te pido que tú me perdones y que tú me limpies. Yo no conocía de estas consecuencias, pero ahora que ya las sé, yo quiero ser en este momento perdonada. Yo quiero que tú me des una nueva oportunidad y en este momento primeramente yo quiero abrir mi corazón porque yo reconozco que necesito de tu ayuda, que te necesito a ti en mi vida para que tú me puedas dar esos lineamientos para caminar, para tomar cada decisión en mi vida, Señor. En este momento te abro mi corazón y te pido que tú vengas y seas el Señor y mi único Salvador. En este instante yo entrego esta situación delante de ti, sabiendo que tú eres el único que me puedes perdonar y que me da una oportunidad, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esperamos que este tema haya sido de grande bendición para todos y para todas. Este tema número 16 de Célula de Nueva Vida. Y nos vemos pronto. Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias.